Fui sin avisar a la casa de mi hija porque quería darle una sorpresa con el pastel de chocolate que tanto le gustaba cuando era niña. Toqué la puerta, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, así que entré. Entonces escuché voces que venían de su habitación. Me acerqué en silencio y lo que oí me heló la sangre. La voz de mi yerno Ricardo decía con una frialdad escalofriante: «Ya tengo comprador para la casa de tu mamá. Le doy las pastillas que me dio el doctor y firma lo que sea. Está tan confundida que ni se va a dar cuenta». Y entonces escuché la voz de mi hija, mi única hija, a la que di la vida entera, respondiendo: «Perfecto, ya está muy vieja de todas formas, es mejor así». Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Salí de esa casa sin hacer ruido, con el pastel todavía en mis manos temblorosas. Y lo que hice esa misma tarde cambiaría todo para siempre. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me quedé paralizada en ese pasillo, con las piernas temblando tanto que tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. El pastel de chocolate que había hecho con tanto amor pesaba en mis manos como si fuera de plomo. Mi corazón latía tan fuerte, tan desesperadamente fuerte, que temía que pudieran escucharlo desde el cuarto. Pero seguí allí, pegada a esa pared, porque necesitaba estar segura, necesitaba saber que lo que acababa de oír era real y no alguna pesadilla horrible de la que podría despertar. Y entonces Ricardo siguió hablando, con esa voz suya que siempre me había parecido falsa, pero que ahora sonaba directamente diabólica. Explicaba el plan con una precisión que me hizo entender que esto no era algo improvisado, no era una conversación casual. Esto lo habían pensado, lo habían planeado, lo habían diseñado con frialdad calculadora. Ricardo decía que tenía un médico, un tal doctor Vargas, que le estaba proporcionando medicamentos especiales. «Son perfectos», dijo con un entusiasmo que me revolvió el estómago. «En una semana empezará a estar confundida, olvidará cosas, no sabrá qué día es. En 2 semanas estará tan desorientada que firmará cualquier cosa que le pongas enfrente». Describía los efectos de esas pastillas como si estuviera hablando del clima, con una naturalidad aterradora. Mi hija, mi Patricia, la niña que terminé de criar sola después de que su padre muriera cuando ella tenía 10 años, la que abracé en cada pesadilla durante su adolescencia, la que curé en cada enfermedad, preguntó con voz práctica, casi aburrida: «¿Y si se niega a firmar? Ya sabes cómo es, terca como una mula». Ricardo se rió. Se rió. El sonido de esa risa me atravesó como un cuchillo oxidado. «Por eso están las pastillas, mi amor. En 2 semanas estará tan perdida que firmará hasta su sentencia de muerte sin darse cuenta. El doctor Vargas me aseguró que el efecto es progresivo e irreversible si se administra durante suficiente tiempo». Irreversible. Esa palabra quedó flotando en el aire como veneno. Patricia respondió, y lo que dijo fue peor que todo lo anterior junto. «Además, con ese dinero podemos finalmente comprar el departamento en La Condesa que queremos y pagar todas las deudas de tu negocio. La casa de mi mamá vale como 2 millones de pesos ahora que el barrio se puso de moda. Es perfecto». Hablaba de mi casa, de mis 2 millones de pesos, de mi vida entera, con el mismo tono que usaría para hablar de vender un coche viejo. Ricardo añadió más detalles que me hicieron sentir náuseas. Ya tenía un comprador interesado, un desarrollador que quería comprar varias casas de la cuadra para hacer un proyecto de departamentos. El plan era hacerme firmar una procuración dándole poderes totales a Patricia, luego vender la casa rápidamente y después internarme en un asilo. «Hay uno barato en las afueras», dijo Ricardo. «Como 500 pesos al mes. Ahí la dejamos y nos olvidamos. Total, en el estado en que va a quedar con los medicamentos, ni siquiera va a saber dónde está.
Patricia no objetó. No dijo que era cruel. No dijo que me amaba. No dijo nada que indicara que veía algo malo en internar a su propia madre en un asilo barato después de robarle todo. Lo único que dijo fue: ¿cuánto tiempo tomará todo el proceso? Ricardo calculó que en un mes podían tener todo resuelto. Un mes. Me habían dado un mes de vida antes de convertirme en un vegetal confundido y despojado de todo. Seguí escuchando mientras discutían más detalles. Patricia mencionó que yo había estado preguntando por qué ella no la visitaba tanto últimamente. «Le dices que has estado ocupada», sugirió Ricardo, «y empiezas a visitarla más seguido ahora, para que no sospeche cuando comencemos con las pastillas. Tienes que ganarte su confianza». Ganarse mi confianza, como si fuera una estafa a una extraña y no a su propia madre. Hablaron de cómo Patricia comenzaría a llevarme vitaminas y suplementos, asegurándose de que las tomara delante de ella. Ricardo tenía todo calculado: las dosis, los tiempos, hasta cuándo empezarían a mostrarme los documentos para firmar. «Cuando esté bien confundida, pero todavía capaz de sostener una pluma», explicó con precisión clínica. Mi hija preguntó qué pasaría si algunos vecinos o conocidos míos sospechaban algo. Ricardo tenía respuesta para eso también. «Les decimos que tiene demencia senil, que es triste pero común a su edad. Nadie va a cuestionar que una vieja de 76 años esté perdiendo la cabeza». Una vieja, así me llamó. Y Patricia no lo corrigió, no me defendió, no dijo: «Es mi madre, no hables así de ella». Simplemente siguió con la conversación como si nada. Entonces escuché que se movían, que se acercaban hacia la puerta del cuarto. El pánico me inundó. No podían encontrarme allí. No todavía. No cuando necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir qué hacer con esta información que acababa de destruir mi mundo. Me moví tan silenciosamente como pude. Caminé de espaldas por el pasillo, casi sin respirar, rogando que el piso no crujiera bajo mis pies. Llegué a la sala, salí por la puerta principal que todavía estaba entreabierta y la cerré con cuidado milimétrico. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el pastel. Bajé las escaleras del edificio como una sonámbula, como si estuviera moviéndome en una realidad alterna donde nada era real. En la calle, el sol brillaba normalmente. La gente caminaba normalmente. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Vi un bote de basura en la esquina y, sin pensarlo, arrojé el pastel allí. El pastel que había hecho con tanto amor, con el chocolate importado que me costó caro, pero que compré porque sabía que era el favorito de Patricia. Verlo caer en la basura entre papeles sucios y botellas vacías fue como ver caer todos los años que pasé terminando de criarla desde los 10 años, sacrificándome por ella, amándola con cada fibra de mi ser. Caminé sin rumbo durante no sé cuánto tiempo. Pasé por calles que conocía pero que de pronto parecían extrañas. Mi mente reproducía una y otra vez cada palabra que había escuchado, cada tono de voz, cada risa cruel. Intentaba encontrar alguna explicación alternativa, alguna forma de interpretar esa conversación que no fuera lo que obviamente era. Mi propia hija planeando destruirme por dinero. Pero no había otra interpretación posible. Era exactamente lo que parecía. Una traición absoluta, completa, sin matices ni justificaciones. Cuando finalmente llegué a mi casa, esa casa que ahora sabía que ellos codiciaban como buitres, entré y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella y comencé a llorar. Lloré como no había llorado desde que enterré a Rodrigo hace 30 años. Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió realmente. Lloré por los años de sacrificio que no significaron nada. Lloré por la traición, por la crueldad, por la codicia. Me arrastré hasta mi cuarto, me tiré en la cama y dejé que las lágrimas empaparan la almohada. Lloré hasta que mi garganta dolió, hasta que mis ojos se hincharon, hasta que sentí que no me quedaba una sola lágrima más en el cuerpo. El sol se fue poniendo y mi cuarto se oscureció, pero yo seguí allí, acostada,
mirando el techo, sintiendo cómo mi corazón se rompía en pedazos cada vez más pequeños. Pero entonces, cuando la oscuridad era completa y el silencio absoluto, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente, algo más frío, algo más duro, algo más peligroso. Me senté en la cama y encendí la luz. Me miré en el espejo del tocador. Mis ojos estaban rojos e hinchados, mi cara marcada por las lágrimas. Pero en esos ojos vi algo nuevo: determinación, furia, poder. Patricia y Ricardo me habían subestimado completamente. Pensaban que era solo una vieja confundida que podían manipular y descartar. Pensaban que podían drogarme, robarme y abandonarme sin consecuencias. Pensaban que habían criado a una hija lo suficientemente tonta como para creer que yo no lucharía. Estaban equivocados. Terriblemente, fatalmente equivocados. Me limpié las lágrimas, me lavé la cara con agua fría y me senté en mi sala con una libreta y una pluma. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría quién inventó ese juego. Si querían robarme, yo les mostraría que defiendo lo mío. Si pensaban que una madre traicionada sería una víctima fácil, estaban a punto de descubrir su error más grande, porque algo que aprendí en 76 años de vida, 30 de ellos como viuda, que terminó de criar sola a una hija desde los 10 años, trabajando sin registro formal para darle más dinero en el presente, aunque eso significara sacrificar mi propia seguridad futura, es que las mujeres que han sobrevivido lo peor no son débiles. Somos acero forjado en fuego. Y ahora, ese fuego estaba a punto de quemarlos a ellos. ¿Te has sentido traicionada por alguien en quien confiabas completamente? ¿Has descubierto que las personas que amas tienen planes oscuros para ti? Yo sí. Y lo que decidí hacer esa noche cambió todo. ¿Habría sido mejor confrontarlos directamente o hacer lo que hice? Sigue conmigo porque esto apenas comienza. Me llamo Carmen, tengo 76 años, y hasta hace 3 semanas creía que mi mayor logro en la vida había sido terminar de criar a mi hija Patricia desde que tenía 10 años, para que fuera mejor que yo, para que tuviera más oportunidades, para que nunca sufriera lo que yo sufrí. Ahora sé que ese fue mi mayor error. Pero para entender cómo llegué a ese pasillo, escuchando a mi propia hija planear mi destrucción, necesito regresar 30 años atrás, al día que dividió mi vida en un antes y un después. Rodrigo, mi esposo, murió en un accidente en la construcción donde trabajaba. Un andamio mal asegurado, una caída de 4 pisos, y el hombre con quien había compartido 20 años de vida se fue en segundos. Patricia tenía 10 años. Recuerdo verla en el funeral con su vestido negro que tuvimos que comprar a toda prisa, porque nunca imaginamos que una niña de 10 años necesitaría ropa de luto. No lloraba. Se quedaba callada, mirando el ataúd, sin entender completamente que su padre nunca volvería a cargarla, nunca la ayudaría con las tareas, nunca volvería a casa con algún dulce en el bolsillo solo porque sí. Rodrigo no era perfecto, pero era bueno, trabajador, honesto. Y nos dejó esta casa, una casa modesta en un barrio entonces sin pretensiones, completamente pagada gracias a años de ahorro religioso. Era todo lo que teníamos. Todo lo que me quedaba de él, además de una hija de 10 años que todavía necesitaba tanto de mí, y una pensión miserable que apenas cubría la comida. Así que hice lo que hacen las madres. Sobreviví. Vendí comida casera. Tamales los lunes, miércoles y viernes. Pozole los fines de semana. Hacía costuras para las vecinas. Limpiaba casas 2 veces por semana. A veces trabajaba hasta las 11 de la noche, preparando pedidos, planchando ropa ajena, remendando vestidos. Todo para que Patricia, que ya tenía 10 años pero todavía necesitaba tanto, pudiera seguir en la escuela, para que tuviera útiles nuevos cada año, para que nunca sintiera que éramos pobres, aunque lo fuéramos. Y todo sin registro formal, trabajando de manera informal, porque así ganaba más dinero líquido para darle más a Patricia en el presente, aunque eso significara sacrificar cualquier posibilidad de tener mi propia pensión digna en el futuro. Cada peso extra era para ella.
no para mi vejez. La inscribí en todas las actividades gratuitas que encontré. Clases de computación en la biblioteca municipal, talleres de inglés en el centro comunitario. Quería que tuviera herramientas, que pudiera construir una vida mejor que la mía. Cuando Patricia entró a la preparatoria, conseguí un segundo turno limpiando oficinas de noche para pagar sus pasajes y sus libros. Dormía 4 horas diarias. Mis manos siempre olían a cloro y jabón. Mi espalda dolía constantemente. Pero cada vez que veía a Patricia con sus libros, estudiando en la mesa de la cocina, sentía que valía la pena. Ella era inteligente, responsable, sacaba buenas calificaciones. Los maestros decían que tenía futuro. Y yo me sentía orgullosa, tan orgullosa que a veces lloraba de felicidad pensando que mi hija sería diferente, que ella no tendría que limpiar pisos ajenos, que ella tendría opciones. Patricia se graduó de contabilidad a los 23 años. Fue la primera persona en ambos lados de la familia en obtener un título universitario. En su graduación, lloré tanto que casi no podía ver cuando recibió su diploma. Pensé, lo logré, le di lo que yo nunca tuve. Ahora tendrá una vida digna. Consiguió trabajo en una firma de contabilidad, empezó a ganar bien, se mudó a un departamento pequeño pero bonito. La veía independiente, exitosa, y mi corazón se llenaba de satisfacción. Todos esos años de sacrificio habían dado fruto. Entonces, hace 15 años, cuando Patricia tenía 25 años y llevaba 2 años trabajando, conoció a Ricardo en la empresa donde trabajaba. Él era contador también, varios años mayor que ella, con familia de dinero. Su padre tenía una cadena de ferreterías, su madre era maestra de universidad. Gente educada, con posición. Desde el primer día que lo conocí, algo en Ricardo me incomodó. La forma en que sonreía sin que la sonrisa llegara a sus ojos. La manera en que hablaba de dinero constantemente. Cómo evaluaba todo y a todos por su valor monetario. Le dije a Patricia con cuidado, tratando de no parecer entrometida. «Mija, ese muchacho, ¿estás segura?» Ella me cortó con dureza. «Mamá, por favor, Ricardo es exitoso, educado, de buena familia. No todos pueden ser tan simples como mi papá». Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Simple. Llamó a su padre simple, al hombre que trabajó hasta morir para darnos un techo. Pero me callé. No quería ser esa suegra insoportable. No quería alejar a mi hija. Se casaron hace 8 años, en una boda elegante que la familia de Ricardo pagó casi completamente. Yo me sentí fuera de lugar con mi vestido comprado en el mercado entre tanta gente bien vestida. Los padres de Ricardo me trataron con cortesía fría, como si fuera la parienta pobre que había que tolerar. Patricia se veía hermosa y feliz, así que tragué mi incomodidad y sonreí en las fotos. Los primeros años del matrimonio, Patricia todavía me visitaba regularmente. Veníamos a comer los domingos, me contaba de su trabajo, de sus planes, pero con el tiempo noté cambios. Se volvió más crítica. Comenzó a hacer comentarios sobre mi casa. «Mamá, deberías renovar esto, está muy viejo». Sobre mi ropa. «¿Por qué no te compras algo más moderno?» Sobre mi vida. «¿No te aburres estando sola todo el día?» Las visitas se espaciaron. Primero era cada domingo, luego cada 2 semanas, luego una vez al mes. Siempre con prisa, siempre con alguna excusa. Ricardo tenía trabajo, tenían compromisos, estaban cansados. Yo entendía, o al menos eso me decía. Los jóvenes tienen sus vidas ocupadas. No debo ser demandante, no debo ser carga. Pero dolía. Dolía esperar cada domingo con comida preparada solo para recibir un mensaje cancelando. Dolía llamar y que no contestara durante días. Dolía sentir que me estaba convirtiendo en una molestia para mi propia hija. Lo que no sabía es que Ricardo había estado trabajando constantemente en alejarla de mí. Lo descubrí meses después cuando una prima lejana que trabajaba en la misma empresa me contó que Ricardo hablaba mal de mí constantemente. Decía que yo era manipuladora, que usaba la culpa para controlar a Patricia, que era una carga emocional. Todo mentira, pero Patricia lo creía. O quizás quería creerlo porque le daba permiso para alejarse sin sentirse culpable.
En los últimos 3 años, el distanciamiento fue casi total. Patricia apenas venía. Yo dejé de insistir porque cada invitación rechazada dolía más que el silencio. Pero lo extraño es que hace un año, Patricia comenzó a visitarme más seguido. Y siempre con el mismo tema. Mamá, deberías organizar tus documentos. Mamá, ¿has pensado en hacer un testamento? Mamá, la casa debe valer mucho ahora. ¿Has pensado en venderla? No entendía por qué le importaba tanto de repente. Ahora sí entiendo. Mi barrio, que durante años fue modesto y olvidado, comenzó a cambiar hace 2 años. Llegaron desarrolladores, abrieron cafés modernos. Las casas viejas fueron compradas y renovadas. Los precios se dispararon. Mi casa, que Rodrigo compró en 30,000 pesos hace 45 años, ahora valía 2 millones. 2 millones de pesos que representaban la diferencia entre la vida que Patricia tenía y la vida que quería. Y aparentemente entre pagar las deudas secretas de Ricardo y la bancarrota. Yo vivía de la pensión de viuda de Rodrigo y algunos trabajos de costura que todavía hacía. No era mucho, pero era suficiente. No necesitaba vender mi casa. Esta casa tenía las memorias de Rodrigo, los años de terminar de criar a Patricia desde los 10 años, toda mi vida. Era mi seguridad, mi único patrimonio. Y Patricia lo sabía. Sabía que esta casa era todo lo que tenía, y aún así decidió que valía más para ella que para mí, que mi vida, mi bienestar, mi futuro, valían menos que su departamento soñado en la Condesa y las deudas del negocio fallido de su esposo. Ahora, sentada en mi sala esa noche después de escuchar la conspiración, veía mi vida con claridad dolorosa. Había terminado de criar a mi hija desde los 10 años para que fuera mejor que yo. Y lo logré. Se convirtió en alguien mejor educada, mejor vestida, mejor posicionada. Pero en el proceso, también se convirtió en alguien peor. Alguien capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Y eso era en parte culpa mía. Porque le enseñé que el éxito material era más importante que la lealtad. Le mostré con mi ejemplo que una mujer debe sacrificarse sin límites, incluso sacrificando su propia seguridad futura. Y ella aprendió la lección equivocada. Aprendió a sacrificar a otros, incluyendo a su propia madre, para obtener lo que quería. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos mucho alcanzar 20,000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? La mañana siguiente me desperté con una claridad que no había sentido en años. No más lágrimas. No más autocompasión. Era hora de actuar. Pero sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda, y la necesitaba de alguien que entendiera las implicaciones legales de lo que Patricia y Ricardo estaban planeando. Pensé en Lucía, mi vecina de 3 casas más abajo. Lucía tenía 72 años y era abogada retirada. Habíamos sido amigas durante años, tomábamos café juntas los martes, compartíamos chismes del barrio, nos apoyábamos mutuamente. Si alguien podía ayudarme, era ella. Toqué su puerta a las 9 de la mañana. Lucía abrió con su bata de casa, el cabello todavía desordenado, los lentes puestos. «Carmen, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Pasó algo?» Mi cara debió decirle todo porque inmediatamente me hizo pasar. Nos sentamos en su sala y le conté todo, cada palabra que había escuchado, el plan de las pastillas, el médico corrupto, la procuración fraudulenta, el asilo barato, todo. Lucía escuchó en silencio, su expresión pasando de sorpresa a horror a furia contenida. Cuando terminé, se quedó callada durante un largo momento, procesando. Finalmente dijo, con voz tensa de rabia: «Carmen, esto no es solo una traición familiar. Esto es un delito. Conspiración para fraude. Intento de administrar sustancias controladas sin consentimiento. Abuso financiero de adulto mayor. Esto podría meterlos en prisión». La palabra prisión me hizo algo extraño. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, se encogió al pensar en Patricia tras las rejas. Pero otra parte, la parte nueva y fría que había nacido ayer, pensó:
Se lo merecen. Lucía se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro, su mente legal activándose después de años de retiro. Necesitamos evidencia. Todo lo que escuchaste es tu palabra contra la de ellos. No es suficiente. Necesitamos pruebas físicas, grabaciones, documentación irrefutable. Pasamos las siguientes horas planeando meticulosamente. Lucía conocía a un técnico que podría instalar cámaras de seguridad escondidas en mi casa, pequeñas, imposibles de detectar, que grabarían audio y video. También sugirió que fuera inmediatamente a un médico para un examen completo que certificara que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Necesitas establecer ahora, antes de que empiecen con las drogas, que eres completamente competente. Esto será crucial después. Y Carmen, añadió con seriedad, necesitas ir a un médico que Patricia no conozca. Si vas con el doctor Hernández, que te ha atendido durante 20 años y que probablemente conoce a Patricia, ella podría descubrir que hiciste los exámenes recientemente. Tengo una colega médica de confianza que puede ayudarte y mantendrá absoluta confidencialidad. Asentí, tomando notas. Lucía continuó. También debes ir al cartorio y hacer una declaración formal de que no has otorgado ninguna procuración a nadie y que cualquier documento que aparezca firmado después de esta fecha, bajo circunstancias sospechosas, debe ser investigado. El plan era elaborado pero sólido. Primero, yo llamaría a Patricia y le diría que me había estado sintiendo rara, con dolores de cabeza y confusión. Exactamente lo que ellos esperaban que pasara con las pastillas. Esto los haría acelerar el plan, lo cual significaba más oportunidades de recopilar evidencia. Lucía llamó al técnico ese mismo día. Un hombre discreto de unos 50 años llegó por la tarde con una caja de herramientas. En 2 horas, instaló 3 cámaras microscópicas, una en la sala, una en la cocina y una en mi recámara, todas conectadas a un sistema de grabación escondido en mi armario. Graban audio y video de alta calidad, explicó el técnico. Activación por movimiento. Memoria para 3 semanas continuas. Puede revisarlo desde este monitor pequeño. Me mostró cómo funcionaba todo. Era más simple de lo que imaginé. Al día siguiente, fui con la doctora Méndez, la colega de Lucía, una mujer profesional de unos 50 años que me recibió con calidez. Le expliqué la situación. Se quedó pálida de la sorpresa. ¿Su propia hija planea hacerle eso? Asentí, sin emoción ya. La doctora Méndez hizo un examen exhaustivo. Pruebas cognitivas, de memoria, de razonamiento, presión arterial, análisis de sangre. Todo. Al final, escribió un certificado médico detallado. La paciente Carmen Rodríguez Salazar, de 76 años de edad, se encuentra en perfecto estado de salud física y mental. No presenta signos de demencia, confusión o deterioro cognitivo. Está plenamente capacitada para tomar decisiones sobre su persona y sus bienes. Firmó, selló y me dio 3 copias. Una para mí, una para Lucía y una que llevaríamos al notario. Mantendré confidencialidad absoluta, me aseguró la doctora Méndez. Nadie sabrá que estuvo aquí a menos que usted lo autorice. Sus registros están protegidos. Al día siguiente, Lucía me acompañó al cartorio. Allí, frente a un notario público y 2 testigos, hice una declaración formal. Establecía que estaba en plenas facultades mentales, que no había otorgado procuración a nadie, y que cualquier documento que apareciera posteriormente firmado por mí bajo circunstancias cuestionables debería ser investigado como posible fraude. El notario, una mujer seria de unos 50 años, me miró con compasión cuando Lucía le explicó brevemente por qué estábamos haciendo esto. He visto cada vez más casos de este tipo, dijo tristemente. Hijos que ven a los padres como obstáculos entre ellos y una herencia. Firmé la declaración. Quedó registrada oficialmente. Ahora tenía mi armadura legal en su lugar. Con todo preparado, era hora de la siguiente fase: el anzuelo. Esa tarde llamé a Patricia. Mi corazón latía fuerte cuando escuché su voz contestar. «¿Mamá? ¿Qué pasó?» Ya sonaba molesta, como si llamarla fuera una imposición. Puse voz temblorosa, débil, confundida. «Mija,
Perdón por molestar, pero me he estado sintiendo muy rara estos días. Me duele mucho la cabeza y a veces me confundo, olvido cosas, me asusté. Hubo una pausa. Pude casi escuchar sus pensamientos procesando esto. Luego, su voz cambió a una falsa preocupación que me dio náuseas. Ay, mamá, ¿por qué no me dijiste antes? Eso suena serio. Mira, mañana voy para allá. ¿Sí? Quiero verte, asegurarme de que estés bien. Mañana. Después de meses de cancelaciones y excusas, de pronto tenía tiempo mañana, porque pensaba que el plan estaba funcionando, que yo estaba comenzando a deteriorarme. Gracias, mija, dije con voz de anciana frágil que me costó todo fingir. Te espero mañana entonces. Colgué y respiré profundamente. Lucía, que había estado escuchando, asintió con aprobación. Perfecto, mordió el anzuelo. Ahora viene lo difícil, mantener el personaje mientras recopilamos pruebas. Esa noche no dormí casi nada. Repasaba el plan una y otra vez, buscando huecos, anticipando problemas. A las 6 de la mañana ya estaba levantada, verificando que las cámaras funcionaran correctamente. Lucía vino temprano para ayudarme a preparar. Patricia llegó a las 11 de la mañana y no venía sola. Ricardo estaba con ella, por supuesto. Esto era demasiado importante para dejarlo solo en manos de Patricia. Necesitaba supervisar personalmente que el plan avanzara. Los recibí en la puerta, fingiendo estar un poco desorientada. Ay, mija, qué bueno que vinieron. Pasen, pasen. Patricia me dio un beso rápido en la mejilla. Ricardo ni siquiera eso, solo un saludo seco. Nos sentamos en la sala, exactamente donde una de las cámaras tenía el mejor ángulo. Patricia comenzó con su actuación de hija preocupada. Mamá, cuéntame, ¿qué has estado sintiendo exactamente? Le describí síntomas vagos, dolores de cabeza, mareos, confusión ocasional, olvidos. Todo sacado de un artículo sobre demencia temprana que Lucía me había hecho leer. Patricia asentaba con expresión seria, pero en sus ojos vi algo diferente. No era preocupación, era satisfacción apenas disimulada. Ricardo se inclinó hacia adelante, con su sonrisa falsa en su lugar. Suegra, esto suena como algo que definitivamente deberías atender. De hecho, traje algo que podría ayudarle. Sacó un frasco de su bolsa. Son vitaminas especiales, muy buenas para la memoria y la concentración. Un amigo médico me las recomendó. Me entregó el frasco. Vitaminas. Por supuesto que las llamaba vitaminas. Dentro había cápsulas blancas que se veían completamente normales. Deberías tomar 2 cada día, continuó Ricardo. Una en la mañana y una en la noche. Te ayudarán mucho. Tomé el frasco con manos temblorosas, fingiendo gratitud. Ay, qué amable, Ricardo. Gracias. Patricia intervino. Mamá, también creo que deberíamos hablar de organizar mejor tus cosas. Ya sabes, para que sea más fácil para ti. Yo podría ayudarte con las cuentas, con los papeles de la casa, todas esas cosas complicadas. Ahí estaba, el principio del final de su plan. La procuración vendría pronto. Fingí confusión. ¿Organizar qué cosas, mija? No entiendo. Los documentos de la casa, mamá, el predial, las escrituras, esas cosas. Podríamos hacer unos papeles simples para que yo pueda ayudarte a manejar todo eso sin que tú te preocupes. Hice una mueca de cansancio. Ay, no sé, mija. Estoy muy cansada hoy. ¿Podemos hablar de eso después? Noté la frustración cruzar por la cara de Ricardo, pero Patricia le puso una mano en el brazo calmándolo. Claro, mamá, no hay prisa. Descansa. Pero por favor toma las vitaminas. ¿Sí? Son importantes. Prometí que lo haría. Se quedaron 1 hora más, Patricia haciendo preguntas sobre mi salud, Ricardo observándome con ojos calculadores. Cuando finalmente se fueron, esperé hasta que escuché su coche alejarse. Entonces saqué el frasco de vitaminas de donde lo había escondido. Lucía llegó 5 minutos después, como habíamos planeado. Le mostré las cápsulas. Necesitamos analizarlas, dijo con gravedad. Tengo un amigo farmacéutico que puede hacerlo discretamente. Esa tarde, Lucía llevó 3 de las cápsulas a su amigo. 2 días después, recibimos los resultados. Lo que estaba escrito en ese papel me quitó el aliento que me quedaba.
Las cápsulas contenían una mezcla de benzodiazepinas en dosis altas, medicamentos anticolinérgicos que causan confusión y pérdida de memoria, y sedantes. Todo mezclado en una combinación diseñada específicamente para deteriorar función cognitiva rápidamente. Si hubieras tomado esto durante 2 semanas como planeaban, explicó el farmacéutico, habrías estado completamente desorientada. Pérdida de memoria a corto plazo, confusión severa, incapacidad para concentrarte. Y lo peor es que algunos de estos efectos pueden ser permanentes si se administran durante suficiente tiempo. Sentí náuseas físicas. No solo planeaban drogarme, planeaban dañarme permanentemente. Ricardo no había exagerado cuando dijo que sería irreversible. Literalmente iban a destruir mi mente para robar mi casa. Lucía tomó los resultados del análisis y los guardó cuidadosamente. Esto es intento de envenenamiento. Es un delito grave, Carmen. Con esto y las grabaciones los tenemos. Pero yo todavía no estaba lista para terminar esto. Necesitaba algo más. Necesitaba que intentaran hacerme firmar la procuración fraudulenta. Necesitaba capturarlos en el acto de cometer el fraude, no solo planeándolo. Así que seguí con la actuación. Pero había un problema logístico que resolver. Tenía que hacer desaparecer las pastillas para que pensaran que las estaba tomando. Compré vitaminas verdaderas en la farmacia, cápsulas del mismo tamaño y color. Cada mañana, cuando Patricia venía o llamaba para verificar si estaba tomándolas, le mostraba el frasco cada vez más vacío. Pero las pastillas verdaderas las tiraba por el excusado y llenaba el frasco con las vitaminas inofensivas de la farmacia. Así, si Patricia revisaba, vería el nivel bajar y me creería. Durante las siguientes 2 semanas, Patricia vino 3 veces más, siempre preguntando si estaba tomando las vitaminas, siempre sugiriendo sutilmente que firmara papeles para facilitar las cosas. Yo fingía cada vez más confusión, olvidaba nombres, perdía el hilo de las conversaciones, dejaba caer cosas. Patricia y Ricardo intercambiaban miradas satisfechas cada vez. Las cámaras grababan todo, cada visita, cada comentario, cada momento en que discutían entre ellos el progreso del plan cuando pensaban que yo no escuchaba. Teníamos horas de material. Finalmente, después de 2 semanas de esta tortura psicológica, decidí que era hora. Era hora de cerrar la trampa. Llamé a Patricia y le dije con voz cansada: «Mija, he estado pensando en lo que dijiste sobre los papeles. Creo que tienes razón. Ven este domingo, vamos a organizar todo». Pude escuchar la emoción apenas contenida en su voz. «Claro, mamá. Perfecto. Vamos el domingo a mediodía». Colgué y me volteé hacia Lucía, que había estado tomando té en mi cocina. «Es hora», dije simplemente. Lucía asintió, su expresión seria. «¿Estás lista para esto? Una vez que pase, no hay vuelta atrás». Pensé en mi hija, en la niña de 10 años que había terminado de criar, en todos los años de sacrificio, en el amor que había dado sin medida. Y luego pensé en la mujer que planeó drogarme y robarme, en la fría calculadora que había estado sentándose en mi sala durante semanas, fingiendo preocupación mientras esperaba que el veneno que me daba hiciera efecto. «Estoy lista», dije. Y lo estaba. El domingo llegó con un cielo despejado y una temperatura agradable. Irónico que un día tan horrible fuera meteorológicamente perfecto. Pasé la mañana preparando comida. Enchiladas verdes, arroz, frijoles refritos. La comida favorita de Patricia desde que era niña. No sé por qué lo hice. Quizás era un último acto de amor maternal antes de hacer lo que tenía que hacer. O quizás quería que recordara este almuerzo por el resto de su vida, que la persiguiera saber que incluso cuando planeaba destruirme, yo seguía cocinando sus platillos favoritos. Lucía llegó temprano para verificar que todo estuviera listo. Las cámaras funcionando, los documentos organizados, el plan repasado. «¿Estás segura de que quieres hacer esto hoy?», preguntó una última vez. «Podríamos simplemente ir a la policía con lo que tenemos». Negué con la cabeza. «Necesito que intenten consumar el fraude. Necesito capturarlos en el acto. De otra forma, pueden decir que solo estaban hablando hipotéticamente, que nunca lo habrían hecho realmente». Lucía asintió,
aunque su expresión mostraba que no estaba completamente convencida. Está bien. Estaré en mi casa con el celular listo. Cualquier cosa me mandas mensaje. Patricia y Ricardo llegaron exactamente a las 12. Los vi llegar desde la ventana. Ricardo traía un portafolio de cuero, elegante y profesional. El portafolio donde seguramente venían los documentos fraudulentos. Patricia traía una sonrisa que supongo quería ser cálida, pero que a mis ojos ahora parecía la sonrisa de un tiburón viendo sangre en el agua. Los recibí en la puerta, actuando mi papel, confundida, cansada, mayor de lo que realmente era. «Mija, qué bueno que vinieron. Pasen, la comida ya está lista». Nos sentamos a la mesa. Serví los platos. Patricia comió con entusiasmo, elogiando la comida. «Nadie hace enchiladas como tú, mamá». ¡Cuánta hipocresía! Ricardo comió mecánicamente, claramente ansioso por terminar con las cortesías y llegar al verdadero propósito de la visita. Durante la comida, intensifiqué mi actuación. Dejé caer mi tenedor 2 veces. Olvidé el nombre de un primo. Perdí el hilo de una historia que estaba contando. Patricia y Ricardo intercambiaban miradas que ahora reconocía perfectamente. Satisfacción. Pensaban que las vitaminas estaban funcionando. Pensaban que tenían éxito. Después del postre, Ricardo finalmente sacó el portafolio. «Suegra, ¿recuerda que habíamos hablado de organizar los documentos de la casa?». Asentí vagamente, mirándolo con ojos confusos. «¿Sí? Creo que sí. Bueno, traje unos papeles muy simples. Básicamente solo le dan a Patricia permiso para ayudarle con las cuentas de la casa, el predial, esas cosas. Así usted no tiene que preocuparse por nada complicado». Sacó documentos del portafolio, los extendió sobre la mesa. Podía ver desde mi posición que eran más que papeles simples. Era una procuración completa, el tipo que da poder total sobre bienes, cuentas bancarias, decisiones legales, todo. Patricia se acercó a mi lado, poniendo una mano en mi hombro con falsa ternura. «Mamá, esto es solo para ayudarte, para que yo pueda encargarme de las cosas difíciles y tú puedas descansar». Miré los documentos, fingiendo intentar leerlos, pero sin poder enfocar. Ricardo empujó una pluma hacia mí. «Firme aquí, suegra, aquí y aquí y aquí». Señalaba las líneas donde esperaba mi firma. Tomé la pluma con mano temblorosa. La sostuve sobre el primer espacio de firma. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esta era la evidencia que necesitaba, el momento en que cruzaban de la conspiración al intento de fraude consumado. Puse la punta de la pluma en el papel, y entonces, con un movimiento torpe pero perfectamente calculado, tiré mi vaso de agua sobre los documentos. El agua se esparció rápidamente, empapando los papeles. «Ay, Dios mío», dije con voz agitada. «Perdón, perdón, qué torpe soy». Ricardo maldijo en voz baja, levantando rápidamente los documentos chorreando agua. Su máscara de paciencia se resquebrajó por un segundo, mostrando furia genuina debajo. Pero se controló. «No importa, suegra, no importa. Tengo copias». Claro que tenía copias. Esto estaba muy planeado para venir solo con un juego de documentos. Sacó nuevos papeles del portafolio, idénticos a los anteriores. Los puso frente a mí nuevamente. «Ahora sí, con cuidado», dijo con voz tensa. Volví a tomar la pluma. Todos los músculos de mi cuerpo estaban tensos. Este era el momento. Acerqué la pluma al papel nuevamente, pero esta vez no la bajé. En cambio, la dejé caer sobre la mesa y levanté la mirada. Mi expresión cambió. Ya no confusa, ya no débil. Firme, clara, fría. «No voy a firmar nada», dije con voz completamente diferente a la que había estado usando. Patricia parpadeó, confundida. «¿Qué? Pero mamá, dijiste que...». «Sé exactamente lo que dije», la interrumpí, «y sé exactamente lo que ustedes planearon». El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver el procesamiento sucediendo en sus cerebros. Confusión, duda. Luego, miedo comenzando a filtrarse. Ricardo intentó mantener la compostura, pero también intentó una estrategia diferente. «Suegra, creo que está teniendo delirios.
Esto prueba exactamente que necesita ayuda, que no puede... No estoy teniendo delirios, dije con voz cortante. Entiendo perfectamente. Escuché todo. Patricia se puso pálida, completamente pálida. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Fue hace 3 semanas, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Vine a tu casa para darte una sorpresa con tu pastel favorito. La puerta estaba abierta y escuché tu conversación con Ricardo. Las pastillas, el médico corrupto, el plan para vender mi casa, el asilo barato, todo. Ricardo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Eso es ridículo. No sé qué cree que escuchó, pero... Escuché todo con perfecta claridad, dije, poniéndome de pie también. Ya no fingiría debilidad frente a ellos nunca más. Ricardo diciendo que en 2 semanas estaría tan confundida que firmaría hasta mi sentencia de muerte. Tú, Patricia, preguntando qué pasaría si me negaba a firmar. Los dos riendo sobre internarme en un asilo barato. Cada palabra, cada risa, todo. Patricia finalmente encontró su voz, temblorosa y débil. Mamá, tú entendiste mal. Nosotros solo... No entendí mal nada, la corté. Caminé hacia el armario de la sala y saqué varios sobres que había preparado. Los tiré sobre la mesa donde hacía un momento habían estado los documentos fraudulentos. ¿Qué es esto?, preguntó Ricardo, pero su voz carecía ya de la confianza anterior. Evidencia, dije simplemente. Abrí el primer sobre. Saqué el análisis toxicológico de las vitaminas que Ricardo me había dado. Benzodiazepinas, anticolinérgicos, sedantes. Una mezcla diseñada específicamente para causar confusión y deterioro cognitivo. Algunos efectos potencialmente permanentes. Dejé el papel frente a ellos. Patricia lo miró y se cubrió la boca con la mano. Abrí el segundo sobre. Fotografías impresas. Capturas de las cámaras de seguridad mostrando a Patricia y Ricardo en mi sala durante sus visitas anteriores, con marcas de tiempo y fecha claramente visibles. En una de las fotos, Ricardo estaba dándome el frasco de pastillas. Instalé cámaras de seguridad hace 3 semanas, expliqué. Todo ha sido grabado. Cada visita, cada comentario, todo. Abrí el tercer sobre. Mi certificado médico de la doctora Méndez certificando mi perfecta salud mental. La declaración notarial estableciendo que no había otorgado procuración a nadie. Copias de todo depositadas con mi abogada. ¿Tu abogada?, preguntó Patricia con voz entrecortada. Mi vecina Lucía, abogada especialista en derecho de familia y adultos mayores. Ella tiene copias de todo esto. También tiene las grabaciones completas de todas sus visitas, incluyendo la de hoy, donde intentaron hacerme firmar documentos fraudulentos bajo efectos de drogas que ustedes me administraron. Ricardo estaba ahora completamente inmóvil. Su rostro había pasado de rojo de furia a blanco de terror. Patricia comenzó a llorar, pero ya no me conmovía. Mamá, por favor, lo siento, yo... No lo sientes, dije con voz fría como el acero. Sientes que te atraparon. Es diferente. Ricardo intentó recuperar algo de control. Esto no prueba nada. Usted no tiene evidencia real de... Tengo grabaciones de audio de su conversación original que escuché. Mentí, pero de una forma que sonaba completamente creíble. Las paredes de tu departamento son más delgadas de lo que crees, Ricardo. Mi celular estaba en mi bolsa. Activé la grabadora sin querer cuando busqué mis llaves. Grabó toda su conversación sobre el doctor Vargas, las pastillas, el plan detallado, voces perfectamente identificables. No tenía tal grabación, por supuesto, pero ellos no sabían eso. Y la duda en sus caras me dijo que les había creído. Continué, implacable ahora. Tengo evidencia de intento de fraude. Conspiración para administrar sustancias controladas sin consentimiento médico, abuso financiero de adulto mayor. Son varios delitos graves. Patricia se dejó caer en su silla, sollozando ahora abiertamente. Ricardo apretaba los puños, su mandíbula tensa, pero permanecía en silencio. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente con voz dura. ¿Dinero? ¿Qué? Todo el mundo tiene un precio.
Esa pregunta me dio náuseas. Lo que quiero, dije lentamente, es que salgan de mi casa y nunca regresen. Saqué un último documento. Este es mi testamento, actualizado hace 2 semanas. Cuando yo muera, esta casa será donada íntegramente a la Fundación de Apoyo al Adulto Mayor que cuida de ancianos abandonados por sus familias. También deja una cantidad para cubrir mis gastos funerarios y atención médica si la necesito. Lo que sobre después de mi muerte, también para la fundación. Ustedes no verán un peso. El silencio era tan denso que podía cortarse. Patricia levantó la vista, sus ojos rojos de llorar. Mamá, por favor, somos tu familia. Cometimos un error. Mi familia murió hace 30 años con tu padre, dije, y cada palabra me dolió, pero necesitaba decirla. Tú te convertiste en una extraña que solo me ve como una cuenta bancaria con patas. Y él, señalé a Ricardo, siempre fue un extraño peligroso que estuvo dispuesto a destruir la mente de una anciana por dinero. Esa casa podría salvar mi negocio, explotó Ricardo súbitamente, toda su máscara de civilidad finalmente rompiéndose. Tengo deudas de más de 3 millones. Los inversionistas me están demandando. Esa casa es la solución. Eres una vieja estúpida si no lo entiendes. Patricia intentó callarlo, jalándolo del brazo, pero él la empujó. No, ya es suficiente. Merecemos ese dinero. Patricia sacrificó años cuidándote. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Cuidándome? Patricia dejó de visitarme hace 3 años. Las únicas veces que vino en el último año fue para hablar de vender mi casa. Eso no es cuidar, eso es acechar. Ricardo dio un paso hacia mí, agresivo, pero yo no retrocedí. Si intentas tocarme, dije tranquilamente, Lucía tiene instrucciones de llamar inmediatamente a la policía y entregarles todas las pruebas. Eso lo detuvo. Se quedó allí, temblando de furia, pero sin atreverse a hacer nada. Patricia seguía llorando, pero ya no intentaba hablar. Creo que finalmente entendía que no había forma de salir de esto. Quiero que se vayan, dije con voz final. Salgan de mi casa ahora. Y si intentan cualquier cosa en absoluto, estas pruebas van directamente a la policía. Intento de fraude, conspiración para administrar drogas sin consentimiento médico. Todo está documentado y listo para ser presentado. Ricardo agarró su portafolio y se dirigió hacia la puerta, su cuerpo rígido de rabia contenida. Patricia se levantó más lentamente, mirándome con ojos rojos. «Mamá», comenzó una vez más. «Ya no soy tu mamá», dije, y esas palabras me desgarraron por dentro, pero eran verdad. Una madre es alguien que sus hijos aman y respetan. Tú me ves como un obstáculo financiero. Eso no es una hija, es una enemiga. Patricia se fue entonces, siguiendo a Ricardo, sus hombros caídos, derrotada. Los vi irse desde mi ventana. Ricardo manejaba agresivamente, las llantas rechinando al salir de mi calle. Me quedé allí parada, con los documentos esparcidos sobre mi mesa, en la casa ahora terriblemente silenciosa. Había ganado. Los había detenido. Había protegido mi casa y mi dignidad. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? Los días después de la confrontación fueron los más extraños de mi vida. Por un lado, sentía una extraña liberación, como si me hubiera quitado un peso que no sabía que estaba cargando. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que actuar con fusión. Ya no tenía que temer que Patricia apareciera con más vitaminas o más papeles para firmar. Era libre, pero esa libertad tenía un costo que no había anticipado completamente. La soledad era absoluta. Mi teléfono no sonaba. Nadie tocaba mi puerta. La casa silenciosa resonaba con ecos de una familia que alguna vez existió pero que ahora estaba permanentemente rota. Lucía venía todos los días, bendita Lucía, trayendo comida, compañía, distracción. Hiciste lo correcto, me decía una y otra vez. No podías dejar que te robaran todo. Yo asentía, porque sabía que era verdad, pero saber que algo es correcto no hace que duela menos. Unos días después de la confrontación, Lucía me sentó en su sala para una conversación seria.
Carmen, necesitamos hablar sobre qué hacer con las pruebas. Técnicamente, tienes evidencia de delitos graves. Podríamos ir a la policía. La miré en silencio, procesando. Pero, continuó Lucía con suavidad, también entiendo si no quieres hacer eso. Procesarlos legalmente significa que Patricia podría ir a prisión. Ricardo definitivamente. Sería un proceso público, largo, doloroso. Pensé en eso durante varios días. Finalmente tomé mi decisión. No voy a ir a la policía, le dije a Lucía. A menos que me molesten nuevamente. Las pruebas se quedan contigo en lugar seguro. Si Patricia o Ricardo intentan cualquier cosa, contactarte, amenazarme o aparecer en mi casa, entonces sí las entregaremos a las autoridades. Pero si me dejan en paz, yo los dejaré en paz. Lucía asintió con comprensión. Es generoso de tu parte, más de lo que merecen. No es generosidad, respondí. Es autopreservación. No quiero pasar meses o años en juicios, reviviendo esto una y otra vez. Quiero paz. Y así quedó. Las pruebas guardadas como seguro, como protección, pero no utilizadas a menos que fuera absolutamente necesario. Las noches eran las peores. Me acostaba en mi cama, en la casa que Rodrigo había comprado hace tantos años, y miraba el techo. Pensaba en Patricia de niña de 10 años, devastada por la muerte de su padre, y cómo yo trabajé 3 empleos para que nunca sintiera que le faltaba algo. Pensaba en Patricia adolescente, estudiando en la mesa de la cocina mientras yo cosía hasta tarde. Pensaba en Patricia graduándose de la universidad, el orgullo que sentí. Y luego pensaba en la mujer que había estado en mi sala hace días, dispuesta a destruirme por dinero. ¿En qué momento se había convertido en esa persona? ¿O siempre había estado allí, solo que yo había estado demasiado ciega de amor maternal para verlo? Una semana después de la confrontación, cambié todas las cerraduras de mi casa. Por si acaso. Lucía también me ayudó a configurar una aplicación en mi teléfono que grababa automáticamente cualquier llamada que recibiera. Protección, dijo, por si Patricia o Ricardo intentaban contactarme y hacer amenazas, pero no llamaron. El silencio era absoluto. Pasaron 2 semanas, luego 3. Comencé a salir más. Lucía me convenció de acompañarla al centro comunitario para adultos mayores que quedaba a 6 cuadras de mi casa. Nunca había ido antes. Siempre había pensado que esos lugares eran para gente que no tenía familia. Irónico, considerando que ahora yo era exactamente esa persona. El centro era acogedor. Había clases de pintura, círculos de lectura, talleres de manualidades, grupos de conversación. La gente allí era amable. Nadie me conocía, así que nadie sabía mi historia. Podía ser solo Carmen, no Carmen, la mujer traicionada por su hija. Conocía a otras mujeres. Teresa, que había perdido a su esposo el año anterior. Margarita, cuyos hijos vivían en Estados Unidos y solo la llamaban en Navidad. Sofía, que nunca se había casado ni tenido hijos, pero que tenía una red de amigas que era su familia elegida. Cada una tenía su historia de soledad, de pérdida, de aprender a vivir de nuevo. Y extrañamente, entre estas mujeres que eran prácticamente desconocidas, encontré más calidez que la que había recibido de mi propia hija en años. Un mes después de la confrontación, comencé a reorganizar mi vida. Decidí que si Patricia no quería mi casa, entonces yo la usaría para algo bueno. Contacté a la Fundación de Apoyo al Adulto Mayor que había mencionado en mi testamento. Quería conocerlos, saber qué hacían, asegurarme de que mi eventual donación iría a un buen lugar. La directora de la fundación, una mujer llamada Elena de unos 50 años, me recibió en su oficina. Le conté mi historia, no toda, pero lo suficiente, que mi hija se había distanciado, que había decidido donar mi casa a una causa que ayudara a personas en mi situación. Elena escuchó con compasión en sus ojos. Pasa más seguido de lo que la gente cree, dijo suavemente. El abandono de adultos mayores es una epidemia silenciosa. Hijos que desaparecen, familias que ven a los padres ancianos como cargas, personas que terminan completamente solas después de haber dado toda su vida a sus familias. Me mostró las instalaciones de la fundación. Era un edificio modesto pero limpio y alegre.
Había una residencia para adultos mayores que no tenían dónde vivir, con habitaciones individuales pequeñas, pero dignas. Había un comedor comunitario, una sala de actividades, un jardín donde los residentes cultivaban vegetales. Muchos de nuestros residentes fueron abandonados por sus hijos, explicó Elena. Otros nunca tuvieron familia. Algunos tuvieron familias que murieron, pero aquí crean una nueva familia. Se cuidan entre ellos. Es hermoso, realmente. Me presentó a algunos residentes. Don Miguel, de 82 años, cuyos 3 hijos habían peleado por su pensión y luego lo habían abandonado cuando no quedó nada que tomar. Doña Angelina, de 75, cuya familia la echó de su casa cuando vendieron la propiedad para dividir el dinero. Jorge, de 68, gay, rechazado por su familia conservadora y que había vivido solo durante décadas. Cada historia era un cuchillo en mi corazón porque reconocía en ellas ecos de mi propia situación. Siempre necesitamos más recursos, dijo Elena mientras terminábamos el recorrido. El gobierno da muy poco, sobrevivimos de donaciones. Cuando alguien nos deja una propiedad en su testamento, significa que podemos ayudar a muchas más personas. Salí de allí con un nuevo propósito. Mi casa, cuando yo muriera, ayudaría a personas como don Miguel y doña Angelina. Mi traición encontraría significado en prevenir el sufrimiento de otros. 2 meses después de la confrontación, justo cuando estaba comenzando a adaptarme a mi nueva vida, a aceptar que Patricia se había ido permanentemente, ella apareció en mi puerta. Era un martes por la tarde. Lucía y yo estábamos tomando té en mi sala, hablando de una clase de pintura que comenzaría en el centro comunitario. El timbre sonó. Fui a abrir sin pensar. Patricia estaba allí. Pero no la Patricia perfectamente arreglada que había venido a robarme. Esta Patricia estaba demacrada, delgada hasta los huesos, ojeras profundas, el cabello sin brillo, ropa que colgaba en su cuerpo. Se veía enferma. «Mamá», dijo, y su voz se quebró inmediatamente. «¿Puedo pasar?» Lucía se había levantado y estaba detrás de mí, su presencia solidaria. «¿Qué quieres, Patricia?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Hablar, por favor, solo unos minutos». Miré a Lucía, quien asintió levemente. Le hice una seña a Patricia para que entrara. Se movió lentamente, como si le doliera. Nos sentamos, Lucía y yo en el sofá, Patricia en la silla frente a nosotras. El silencio se extendió. Finalmente, Patricia comenzó a hablar, mirando sus manos. «Ricardo me dejó». Las palabras salieron planas, sin emoción. 3 semanas después de todo. Cuando se dio cuenta que el plan había fallado y que no habría dinero, simplemente se fue. Empacó sus cosas una noche mientras yo dormía y se fue. Dejó una nota diciendo que había conocido a alguien más. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero no de llanto reciente, de llanto agotado, de semanas de lágrimas. Y entonces descubrí la verdad sobre las deudas. No eran 3 millones, eran 5. Había estado mintiendo sobre todo. Su negocio estaba completamente quebrado. Había tomado préstamos con agiotistas, algunos muy peligrosos. Se rió amargamente. Me dejó con todo eso. Los acreedores me están buscando. Tuve que dejar el departamento. Tuve que vender todo lo que tenía. Ahora estoy viviendo con una amiga, en su sofá. No dije nada. Solo escuchaba. Patricia continuó, las palabras saliendo ahora más rápido, como si hubieran estado represadas durante semanas. Y lo peor, lo que me está matando, es darme cuenta de que tenías razón. Sobre todo, Ricardo me manipuló durante años. Me convenció de alejarme de ti. Me hizo creer que tú eras el problema, que eras dramática, demandante, que me ahogabas. Todo mentira para aislarte, para que cuando llegara el momento del plan, yo no tuviera culpa emocional. Levantó la vista hacia mí, lágrimas finalmente deslizándose por sus mejillas. Pero eso no me excusa. Porque incluso si Ricardo plantó las semillas, yo fui quien decidió regarlas. Yo fui quien eligió creerle a él sobre ti. Yo fui quien accedió al plan. Yo fui quien estuvo dispuesta a destruirte por dinero.
Su voz se quebró completamente. Perdí todo, mamá. Mi matrimonio, mi departamento, mi dignidad. Pero lo peor que perdí fuiste tú, y fue mi culpa. Completamente mi culpa. El silencio después de esto fue profundo. Lucía me tomó de la mano, ofreciendo apoyo silencioso. Yo miraba a mi hija, esta mujer de 40 años que alguna vez fue la niña de 10 años que quedó huérfana de padre, y sentía... ¿qué? ¿Satisfacción? No, no había satisfacción en verla sufrir. ¿Dolor? Sí, dolor profundo, pero también compasión. Sorprendentemente, también eso. Patricia, dije finalmente, mi voz más suave de lo que había sido en meses. Me destrozaste. Planeaste drogarme, robarme y abandonarme en un asilo horrible. Me hiciste sentir que mi vida no valía nada excepto como fuente de dinero. Ella asintió, incapaz de hablar. Eso no se olvida, no se perdona fácilmente. Tal vez nunca se perdone completamente. Más lágrimas de Patricia. Pero continué. Pero tampoco voy a verte en la calle, no porque te lo merezcas, sino porque, a pesar de todo, todavía hay una parte de mí que recuerda cuando tenías 10 años y acabábamos de perder a tu padre. Y yo prometí siempre protegerte. Esa promesa está rota, pero no puedo simplemente apagarla. Saqué mi chequera de mi bolsa. Lucía me miró con sorpresa, pero no dijo nada. Voy a darte dinero para 3 meses de renta de un departamento pequeño, dije mientras escribía. También para comida y necesidades básicas. Es suficiente para que te estabilices, busques trabajo, comiences de nuevo. Patricia me miraba con ojos enormes. Mamá, no puedo. Sí puedes, y lo harás, la interrumpí. Pero escucha bien, Patricia. Esto no significa que nuestra relación vuelva a ser como antes. Esa puerta se cerró cuando elegiste mi dinero sobre mi dignidad. Puedes reconstruir tu vida, pero ya no como mi hija en el sentido que éramos antes. Serás alguien a quien alguna vez amé mucho, alguien a quien no quiero ver sufrir, pero no mi familia. Le entregué el cheque. Patricia lo tomó con manos temblorosas, mirándolo como si no pudiera creer que era real. No sé qué decir. Susurró. Di gracias y vete. Dije, no con crueldad, solo con finalidad. Reconstruye tu vida, aprende de tus errores, conviértete en una persona mejor, pero hazlo lejos de mí. Patricia se puso de pie lentamente. Se acercó como si fuera a abrazarme, pero yo me puse de pie y di un paso atrás. Ella entendió. Asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias, mamá. Y... lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo siento tanto. Se fue entonces, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Lucía me abrazó mientras yo finalmente dejaba salir lágrimas que había estado conteniendo. ¿Hice lo correcto?, pregunté contra su hombro. Hiciste lo que tu corazón necesitaba hacer, respondió. Y eso es todo lo que cualquiera de nosotras puede hacer. Los meses después de esa última visita de Patricia fueron de lenta reconstrucción. No de mi relación con ella, esa estaba permanentemente alterada, sino de mí misma, de quién era Carmen sin ser la madre de Patricia, sin ser la esposa de Rodrigo, solo Carmen. Descubrí que no sabía realmente quién era esa persona. Había sido madre durante tanto tiempo. Había definido mi valor por mi relación con mi hija, que cuando esa relación se destruyó, me quedé vacía. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me despertaba a veces en la noche con ataques de pánico, preguntándome si había sido demasiado dura, si debería haberle dado otra oportunidad completa a Patricia, si una madre verdadera habría perdonado todo. Pero luego recordaba esa conversación que escuché. Ya está muy vieja de todas formas, es mejor así. La frialdad en la voz de mi hija al planear mi destrucción. Y sabía que había hecho lo único que podía hacer para mantener mi dignidad intacta. Lucía fue mi salvación durante este tiempo. Me obligaba a salir cuando solo quería quedarme en cama. Me arrastraba al centro comunitario cuando me sentía demasiado triste para ver a nadie. Me recordaba constantemente que no estaba sola, que tenía amigas, que tenía valor más allá de ser madre de alguien. Eres Carmen, me decía. Carmen que sobrevivió quedar viuda a los 46 años. Carmen que terminó de criar sola a una hija desde los 10 años.
Carmen, que trabajó 3 empleos para darle educación, sacrificando incluso su propia seguridad futura. Carmen, que tuvo fuerza para detener una traición terrible. Esa Carmen es increíble, con o sin Patricia. Comencé a creerle. Poco a poco. Me involucré más en el centro comunitario. Tomé clases de pintura y descubrí que tenía cierto talento para los paisajes. Me uní al círculo de lectura y encontré que amaba discutir libros con otras mujeres que también habían vivido suficiente como para entender las complejidades de las historias. Me hice voluntaria en la cocina del centro, ayudando a preparar almuerzos para los miembros. Encontré propósito en alimentar a otros, en verlos sonreír al probar mi sazón. Teresa, Margarita, Sofía y yo nos volvimos inseparables. Almorzábamos juntas, íbamos al cine los viernes, celebrábamos los cumpleaños de cada una. Eran mi familia elegida, mi tribu de mujeres que entendían lo que era reconstruir una vida después de pérdidas devastadoras. 6 meses después de mi última conversación con Patricia, tomé una decisión grande. Puse mi casa en venta. Lucía pensó que estaba loca. Carmen, esa casa es tu seguridad, es todo lo que tienes. Exactamente, respondí. Es todo lo que tengo, es mi único activo. Y está llena de fantasmas. De Rodrigo, de Patricia niña, de una vida que ya no existe. Necesito empezar fresco. La casa se vendió rápidamente. El barrio seguía en demanda. Un desarrollador joven la compró por 2 millones de pesos, tal como Ricardo había estimado. Irónico. Con ese dinero hice varias cosas. Primero, compré un departamento pequeño pero moderno y confortable en un edificio cerca del centro comunitario. 2 recámaras, cocina nueva, balcón con vista a un parque. Nada lujoso, pero mío, limpio de memorias dolorosas. Segundo, aparté dinero suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Invertí conservadoramente. Seguí consejos de un asesor financiero que Lucía me recomendó. No sería rica, pero no necesitaría preocuparme. Tercero, y esto fue lo que más significó para mí, doné 800,000 pesos a la Fundación de Apoyo al Adulto Mayor. Elena lloró cuando le entregué el cheque. Carmen, esto va a cambiar tantas vidas. Espero que sí, respondí, porque mi vida no cambió de la manera que esperaba, pero tal vez pueda ayudar a que las vidas de otros sean mejores. Con la donación, la fundación pudo expandir sus instalaciones. Agregaron 10 habitaciones más. Contrataron otro trabajador social. Compraron una van para transportar residentes a citas médicas. Y pusieron una placa en la pared del comedor. Sala de comedor Carmen Rodríguez. Donada en memoria de las madres traicionadas que encuentran fuerza para seguir adelante. Me hicieron llorar cuando la vi. Pero eran lágrimas buenas. También actualicé mi testamento. Ahora, cuando yo muriera, mi departamento nuevo y las inversiones restantes irían completamente a la fundación. Todo documentado, todo legal, todo claro. Me involucré como voluntaria regular en la fundación. Iba 3 veces por semana para ayudar con actividades, para conversar con los residentes, para simplemente estar presente. Encontré que ayudar a otros que habían sido abandonados me ayudaba a procesar mi propio abandono. Don Miguel se convirtió en un amigo especial. Me enseñó a jugar ajedrez. Compartíamos historias de nuestros hijos perdidos, no con amargura, sino con la aceptación melancólica de quienes han hecho las paces con realidades dolorosas. Al final, me dijo una tarde mientras movía su alfil en el tablero, aprendí que amor no es lo que dices, es lo que haces. Mis hijos dijeron que me amaban mientras me robaban mi pensión. Tú, que apenas me conoces, pasas tiempo conmigo sin esperar nada a cambio. ¿Quién muestra más amor? Tenía razón. El amor real es acción, no palabras. Y yo había pasado 30 años mostrando amor a Patricia a través de acciones. Ella había respondido con traición, pero eso no significaba que yo dejara de ser capaz de amor. Solo necesitaba dirigirlo a lugares más merecedores. 1 año completo después de la confrontación, estaba en mi nuevo departamento preparando la cena cuando alguien tocó mi puerta. No esperaba visitas. Lucía vendría mañana. Teresa y las otras chicas habían ido al cine.
Abrí la puerta. Patricia estaba allí, pero nuevamente diferente. Esta Patricia se veía saludable. Había ganado peso. Su cabello brillaba. Vestía profesionalmente con ropa modesta pero de calidad. «Hola, mamá», dijo suavemente. «Espero que esté bien que haya venido». La miré en silencio durante un momento. «¿Cómo encontraste mi dirección?» «Lucía me la dio», respondió. «Le pedí permiso primero. Le expliqué que no venía a pedir nada, solo a actualizarte sobre mi vida si quieres escuchar. Lucía me dijo que te llamaría para preguntarte si estabas de acuerdo con que viniera, y que tú dijiste que sí». Era verdad. Lucía me había llamado esa mañana. «Patricia quiere verte. Dice que ha cambiado. No tengo que darle tu dirección si no quieres, pero pensé que merecías decidir». Y yo, después de pensarlo, había dicho que sí. Dudé ahora por un momento, pero luego asentí y la dejé pasar. Nos sentamos en mi nueva sala, entre muebles que Patricia nunca había visto. Me dio un vistazo curioso. «¿Te ves bien, mamá? Este lugar es lindo». «Gracias. ¿Qué querías decirme?» Patricia respiró profundamente. «Quería que supieras que conseguí trabajo. Administradora en una escuela. No paga tanto como mi antiguo empleo, pero es honesto y estable. Alquilé mi propio departamento pequeño. Estoy pagando las deudas poco a poco, con planes de pago. Tomará años, pero lo estoy haciendo». Asentí. «Me alegro por ti». «También», continuó, mirando sus manos, «he estado yendo a terapia. Cada semana. Trabajando en entender cómo llegué a ser capaz de lo que intenté hacerte. Mi terapeuta dice que pasé años dejando que Ricardo definiera mi realidad, que perdí mi propia brújula moral en el proceso». Levantó la vista, lágrimas en sus ojos. «No es excusa. Nada lo es. Pero estoy tratando de entenderme para poder cambiar realmente». «Eso es bueno, Patricia», dije honestamente. «Todos deberíamos hacer ese trabajo». «Mamá, yo...» Su voz se quebró. «No vine a pedir perdón porque sé que no lo merezco. Solo vine a decirte gracias. Por el dinero que me diste cuando más lo necesitaba. Literalmente me salvó. Y por mostrarme que hay consecuencias, que no puedes tratar a la gente como yo te traté y esperar que todo esté bien». Se puso de pie. «No voy a molestarte más. Solo quería que supieras que estoy tratando de ser mejor. No para ti, sino para mí. Para poder mirarme al espejo sin odiarme». Yo también me puse de pie. La miré. Esta mujer de 40 años que alguna vez fue la niña de 10 años que perdió a su padre. Y sentí, ya no dolor agudo, solo una tristeza suave por lo que pudo haber sido, pero nunca fue. «Patricia», dije, «no te odio, ya no. El odio requiere energía que prefiero usar en otras cosas. Pero tampoco puedo tener una relación madre-hija contigo. Esa está rota más allá de reparación». Ella asintió, lágrimas cayendo. «Lo sé, pero», continué, sorprendiéndome a mí misma, «si quisieras, podríamos vernos ocasionalmente. ¿Para café? ¿Para actualizaciones? Como conocidas que se preocupan la una por la otra pero que tienen límites claros». Sus ojos se iluminaron con esperanza cautelosa. «¿En serio?» «En serio, pero con reglas. No hablamos del pasado a menos que yo lo mencione primero. No hablas de dinero nunca. No intentas reconstruir algo que ya no existe. Solo dos personas que comparten historia, siendo civiles la una con la otra». «Acepto», dijo inmediatamente. «Cualquier cosa que estés dispuesta a darme es más de lo que merezco». La acompañé a la puerta. Antes de irse dijo, «Te amo, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo, pero es verdad». No respondí. «Yo también te amo», porque no estaba segura si todavía era verdad. En cambio dije, «Cuídate, Patricia, y sigue trabajando en ti misma». Se fue y cerré la puerta suavemente. Me senté en mi sofá y procesé lo que acababa de pasar. Lucía me llamó 20 minutos después. «¿Vino Patricia?» «Sí. Gracias por preguntarme primero antes de darle mi dirección. Fue lo correcto. Me pareció genuina esta vez», dijo Lucía, «y pensé que merecías decidir por ti misma si querías verla». «¿Estás enojada conmigo?» «No», respondí honestamente. «Sorprendida, pero no enojada. Y creo
Creo que está bien. Esta nueva dinámica, distante pero no cruel. Eres más generosa de lo que yo sería, dijo Lucía. No es generosidad, respondí. Es autopreservación. La rabia me estaba comiendo viva. Este punto medio, me da paz. Y era verdad. En las semanas siguientes, Patricia y yo nos vimos 2 veces para café. Conversaciones de 30 minutos, superficiales pero no tensas. Me contó sobre su trabajo. Yo le conté sobre mis clases de pintura. No profundizamos. No nos abrazamos. Pero fue aceptable. Hoy, 2 años después de ese día terrible cuando escuché la conversación que cambió todo, estoy sentada en el balcón de mi departamento viendo el atardecer. Tengo 78 años ahora. Mi vida es completamente diferente a lo que imaginé que sería. No tengo la relación cercana con mi hija que soñé tener, pero tengo algo tal vez mejor. Tengo una familia elegida de mujeres fuertes que me apoyan. Tengo propósito en mi trabajo voluntario. Tengo paz en saber que defendí mi dignidad cuando más importaba. Tengo la satisfacción de saber que cuando muera, mi legado ayudará a otros gracias a mi testamento actualizado que deja todo mi departamento y mis inversiones a la fundación. Y tengo la sabiduría de saber que familia no es sangre. Familia es respeto. Familia es presencia. Familia es acción constante de cuidado y amor. A veces veo a Patricia en la calle, o nos encontramos para esos cafés ocasionales, y reconozco en ella a mi hija. Pero ya no soy su mamá en el sentido tradicional. Soy Carmen, solo Carmen, y eso es suficiente. Las personas me preguntan a veces si me arrepiento de cómo manejé todo, si fui demasiado dura, si debí haber perdonado completamente y seguido adelante como si nada. Mi respuesta es siempre la misma. Hice lo que necesitaba para sobrevivir con mi dignidad intacta, para no convertirme en víctima de mi propia hija, para mostrarle que hay consecuencias cuando traicionas a quien te dio todo. ¿Fue fácil? No. Fue lo más difícil que he hecho. ¿Lo haría de nuevo? Sin dudarlo. Porque aprendí algo fundamental en estos 2 años. Nunca es tarde para elegir tu propia dignidad, incluso si eso significa estar sola. Porque estar sola con amor propio es infinitamente mejor que estar acompañada de traición. Mi casa, la que Rodrigo compró y donde terminé de criar a Patricia desde los 10 años, ahora es un edificio de departamentos modernos. A veces paso por allí y miro las ventanas iluminadas, preguntándome qué vidas se desarrollan ahora en ese espacio que alguna vez fue mío. Pero no siento nostalgia. Esa vida terminó. Esta nueva vida, con sus amigas, su propósito, su paz, es mejor. El dinero que Patricia y Ricardo codiciaron tanto se fue en gran parte a ayudar a otros. La ironía no se me escapa, pero me trae satisfacción profunda saber que su traición resultó en algo bueno. 800,000 pesos ayudando a ancianos abandonados. Mi legado no será mi hija, será las vidas que toqué, la fundación que apoyé, las amigas que hice. Y tal vez, solo tal vez, esa es una herencia más valiosa que cualquier relación familiar podría haber sido. Porque al final del día, cuando estoy sola en mi departamento por las noches, puedo mirarme al espejo y estar orgullosa de la mujer que veo. Una mujer que fue traicionada de la peor manera, pero que encontró fuerza para defenderse. Una mujer que perdió a su hija, pero encontró a sí misma. Una mujer que eligió dignidad sobre desesperación. Esa mujer, esa Carmen, vale más que todos los millones del mundo. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, puede quitarme eso. Así que si me preguntas si mi historia tiene final feliz, te diré esto. No tiene el final que esperaba, pero tiene el final que necesitaba. Y a veces eso es suficiente. A veces eso es todo. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.